Hola, ¿cómo están? Hablaremos de métodos de anticoncepción. Mi nombre es David San Martín. La anticoncepción, en general, son conjunto de métodos o procedimientos empleados para evitar una gestación. Ese es su objetivo. ¿Y cómo lo hacen? Interfiriendo en aquellos mecanismos que lo hacen posible. Pero existen muchos métodos de anticoncepción, por lo tanto eso lo llamaremos anticonceptivos. Y son métodos que buscan que la persona voluntariamente regule su fecundidad. Clasificación de los métodos anticonceptivos. Pueden ser naturales, pueden ser de barrera, químicos, hormonales. Hay algunos, por ejemplo, en los naturales está el del calendario, en los barreras y químicos tenemos el condón masculino, por ejemplo, o el espermicida en los químicos. En los hormonales, ahí están los anticonceptivos orales, intrauterinos como la T de cobre, que es la que tiene en la mano, los quirúrgicos, como la salpingoligadura o la vasectomía, que la pueden ver ahí en la foto, o aquellos de emergencia, que es el método Yuspe, o aquellos progestágenos de dosis pura y única. ¿Qué propiedades tienen los métodos anticonceptivos? Bueno, deben tener algo llamado eficacia. La eficacia se mide con el índice de Pearl. El índice de Pearl manifiesta o indica qué tan efectivo es el método anticonceptivo. Si su valor es de 0 a 1, es muy efectivo. Por otro lado, si ese número empieza a aumentar y es sobre 10, ya es menos efectivo. Tiene que ser seguro, tiene que ser inocuo, por lo tanto, o que sus riesgos sean menores a los beneficios. Que tenga aceptabilidad, es decir, que usuario o usuaria que quiera usar un método anticonceptivo sepa lo que va a usar y qué características tiene. Su forma de uso tiene que ser fácil, sencilla y que a la vez la explicación del uso sea también clara y precisa. Disponibilidad al alcance del usuario, es decir, no tan caro. Reversibilidad, o sea, la propiedad de recuperar la fertilidad posterior al uso del método anticonceptivo. Y el costo no debe ser una limitante, es decir, debe haber una protección financiera en ese sentido para que no sea tan caro. Lo que hablábamos antes, ¿qué tan efectivos son los métodos anticonceptivos? Bueno, entonces se calculó la tasa de embarazo a partir de 100 mujeres que usaban métodos anticonceptivos o no. Mujeres que no usaban métodos anticonceptivos lograban un índice de Pearl de 85, súper malo, súper malo. Pero hay aquellos que son mucho más efectivos. Ejemplo, los implantes de progestágeno solo, que alcanzan estos numeritos, 0,05 en uso correcto y consistente, o su uso típico, 0,05. ¿Cuál es la diferencia entre el uso correcto y consistente y el uso típico? Es que, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas sabemos que se deben usar todos los días a la misma hora, ingerirlas de forma oral, ojalá con un vaso de agua. Ese es el uso correcto y consistente. El uso típico es aquel que, se me olvidó la pastilla a las 6 horas, o se me olvidó la pastilla a las 6 horas, o olvidé la pastilla y tomo 2. Ese es el uso típico. Es decir, el uso típico marca también el no hacerlo correcta o consistentemente. En el implante estos valores son iguales porque una vez que el implante está en territorio subdérmico hace el efecto de forma correcta y consistente y también bajo su uso típico. Entonces podemos ver acá que los que están en verde son aquellos los que tienen mejores niveles de efectividad, en cambio los que están en rojo, aquellos que son menos efectivos. Los métodos naturales consisten en determinar los días fértiles del ciclo menstrual de la mujer versus aquellos días en que se produce la ovulación. Eso quiere decir que se va a hacer un catastro de las reglas para calcular aquellos días que son fértiles versus días infértiles. Entonces se practica la abstinencia sexual en aquellos días donde hay ovulación o días fértiles. Aquí lo pueden ver, el método de abstinencia periódica, los días probablemente infértiles, los días probablemente más fértiles y vuelta a los días infértiles. Y esto también podría ser mezclado con el método sintotérmico, que es evaluar la temperatura corporal en los días. Obviamente estos métodos anticonceptivos naturales tienen muy poca eficacia. Coitus interruptus consiste en evitar que el semen entre en contacto con la vagina. Básicamente
está en duda si es que acaso esto es un método anticonceptivo. Se estima que el 20% de las mujeres que practican solo este método, coitus interruptus, durante un año quedarán embarazadas. Por lo tanto, es un muy mal método anticonceptivo. Incluso algunos puristas dicen que no es un método anticonceptivo. ¿Tienen ventajas los métodos naturales? Claro. Son accesibles para todo el mundo lo puede usar, pero tienen menos efectividad, eso en primer plano. No tienen costos, no poseen efectos secundarios, no hay riesgo de esterilidad secundaria, pero no protege contra ITS-VIH, es una gran desventaja. Métodos de barrera. Consisten en que de manera mecánica obstruyen el paso de los espermios a la vagina o de manera química, afectando la motilidad o vitalidad de los espermios. Entonces ahí tienen el preservativo externo o de pene, el preservativo interno o el de vagina, y el diafragma, que es esta cúpula que se deja justamente en el orificio cervical externo del cuello uterino, de algún modo tapando esa zona. Un dato importante es no usen 2 preservativos a la vez, basta uno. ¿Tienen ventajas los métodos de barrera? Claro que sí. No afecta la fertilidad, entre sus ventajas, estimula la comunicación de la pareja, es de bajo costo, fácil de conseguir y en el caso del condón, protege de la ITS. Pero las desventajas es que su efectividad depende del uso efectivo, requiere compromiso de la pareja, puede generar alergia al látex o a espermicidas, el diafragma requiere entrenamiento para su uso y el diafragma y el espermicida no protegen contra ITS-VIH. También se pueden usar mecanismos de acción de anticonceptivos orales combinados, que son las pastillas. Lo que hacen las pastillas es impedir la ovulación, es decir, que el óvulo salga desde el ovario para encontrarse con el posible espermatozoide. La otra manera es que aumenta la consistencia del moco cervical, lo que dificulta el paso de los espermatozoides. Hay muchas formulaciones de métodos anticonceptivos orales combinados, o también puede estar en su versión solo progestágenos. 21 comprimidos con 7 descansos, 21 comprimidos con 7 placebo, 24 comprimidos con 4 placebo, siempre cumpliendo la lógica de 28 días. Ventajas: son cómodos al uso, muy alta eficacia, es un costo más alto que el anterior que presenté, por lo tanto se califica como un costo medio, baja incidencia de efectos colaterales y baja carga hormonal en los más modernos, aquellos que son de tercera generación, por ejemplo. Desventajas: siempre tiene que estar indicado por un profesional, al menos al inicio, puede provocar alteraciones gastrointestinales, riesgo de olvido, cefalea, náuseas, vómitos, etc. ¿Qué beneficios tiene? Regula el periodo menstrual, menor sangrado menstrual, menor riesgo de anemia, menor incidencia de quistes ováricos, protege contra el cáncer de ovarios, protege contra el cáncer de endometrio, disminuye las enfermedades benignas de las mamas, menos riesgo de embarazo ectópico y controla el acné. Los métodos anticonceptivos hormonales inyectables pueden estar en 2 formulaciones, mensual o trimestral. Si es mensual, siempre es estrógeno más progesterona y se administra de forma intramuscular, algunos nombres mesigina novafem. Si es trimestral, solo contienen progesterona, se pueden administrar intramuscular para el caso de depo-prodazone o subcutánea para el caso de Sayana. Otros métodos hormonales, el anillo vaginal o el parche. El implante subdérmico también son parte de la gama de anticonceptivos hormonales. Respecto a los intrauterinos, son pequeños elementos de plástico flexibles con aleaciones de cobre, como la T de cobre, u hormonales, en el caso de Mirena, y que se colocan al interior del útero. ¿Qué ventajas tienen? Son altamente efectivos, no requiere entrenamiento de la usuaria, puede usarse por 10 años con controles periódicos, muy de bajo costo, la T de cobre es muy barata, no tiene efectos sobre el peso o metabolismo de la usuaria, no afecta la lactancia y puede extraerse cuando se desee. La desventaja es que la usuaria requiere ser evaluada por especialista, el sangrado menstrual se hace más abundante, mayor posibilidad de inflamación pélvica, mayor incidencia de embarazo ectópico, puede aumentar la dismenorrea, hay aumento de flujo vaginal y aumenta la incidencia de infecciones vaginales. Los quirúrgicos
son métodos que requieren una intervención quirúrgica en pabellón, son permanentes o de difícil reversión. Generalmente esa reversión es una microcirugía con costos muy elevados. Se realiza tanto para hombres y mujeres de forma voluntaria. Entonces acá tienen a nivel de las trompas de falopio, se puede cauterizar, se puede cortar y hacer un nudo, o se puede simplemente ligar. Esa es la forma de esterilización tubaria. Y finalmente la vasectomía, que su procedimiento es cortar el canal deferente a nivel supratesticular. En la anticoncepción de emergencia está el método con levonorgestrel, que son 750 microgramos de levonorgestrel en 2 dosis, para cumplir 1,5 miligramos de levonorgestrel, y pueden ser juntas o separadas por 12 horas. En el caso del método IUSPE se puede construir a partir de 100 microgramos de etinilestradiol más 500 microgramos de levonorgestrel, 2 dosis separadas por 12 horas. ¿Cuándo se usan? En el caso de una relación sin uso de método anticonceptivo, en el caso de una relación sexual usando un método anticonceptivo pero ocurre un accidente, por ejemplo rotura de condón, olvido de alguna pastilla anticonceptiva, expulsión de la T de cobre. Para prevenir embarazos en caso de violación también se usa este método anticoncepción de emergencia. ¿Cuándo se toman? Hasta 5 días después de la relación sin anticoncepción, 120 horas, y lo antes posible ojalá, porque si es más pronto, aumenta la eficacia. Efectos colaterales habitualmente ocurren las primeras 24 horas después de la toma de la anticoncepción de emergencia: vómitos, náuseas, cefalea, fatiga, mareos, tensión mamaria. Muchas gracias, que estén muy bien.